Ahora, No. creo algo está fallando. Un ratito. Toda. Y seleccionas eso. No seleccionas esto. Y compartir. Ahora sí se está bien. Ahora estamos viendo, ¿no? Sí, ahora sí. Ya, entonces ahora ya sale en pantalla esto del programa, ¿no? Sí. Muy bien, entonces ahora ya hayamos solucionado este problema. ¿Dónde estamos? A ver. Muy bien, vamos a seguir admitiendo a los que llegan. Ustedes tienen en pantalla están compartiendo, ¿no ven en pantalla esto del tema 2? Sí, se ve. Muy bien. Sí, licenciado. Ya, ahora sí. Este es el tema 2 del programa. El programa de la del nuevo planteamiento curricular de la carrera establece así. Ahora, como recién ustedes son los primeros que están pasando esta materia. Ustedes, así que todavía el programa está en un proceso de adecuación. ¿Qué significa? Los docentes estamos viendo que si es suficiente o es que hay que ir a hay que ir, vamos a decir, suprimiendo algunas cosas, ¿no? Yo veo en este programa que nos han pasado desde la carrera que hay algunas deficiencias todavía. Como en nuestro país se copia todo, entonces yo me imagino que han debido copiar de alguna otra universidad, bueno, de alguna cabeza ha salido, pero hay algunos aspectos que faltan. Muy bien, vámonos al tema. A ver, antes, estamos a 10 de marzo, 10 de marzo. Debería ya pasarles los temas, pero también están en proceso de señalar qué temas serían factibles para que ustedes hagan el trabajo de investigación, pero son temas que están relacionados con educación. Estamos en la carrera de educación y entonces hay que tener cuidado con los temas. ¿Qué otra cosa más? Bueno, nos han comunicado que van a designar a un auxiliar para que a ustedes les esté pasando alguna información complementaria, les ayude, etc. Auxiliar, ayudante se decía antes. Ayudante, pero ahora es auxiliar, pero todavía están en proceso de calificación. Entonces, eso seguramente va a tardar todavía unas 2 semanas o una semana. Así que para finales de marzo ya vamos a tener ese auxiliar y con él vamos a trabajar. Muy bien, este tema, de acuerdo al programa. A ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Algo que haya quedado suelto la anterior sesión. A ver. ¿Qué dices, Germán Huanca? Ya. Ya, a ver, para todos. Hay algunos elementos de la cuestión legal,
que están más orientadas a los estudiantes de derecho. Entonces, el docente lo que está haciendo es tratando de extraer lo más importante, pero para educación. Ahora, les había comentado en alguna oportunidad de que no voy a entrar tanto en esto de hacer filosofía de la educación o entrar en cuestiones epistemológicas, más bien en cuestiones de aplicabilidad, de aplicación. Entonces, ese es el objetivo, porque finalmente ustedes no van a ir a enseñar, pues, laboral, más bien lo que tienen que tener son conocimientos para su práctica profesional. Es decir, no como materia en la carrera, sino para que cuando estén ya fuera de la universidad, estén en sus fuentes laborales, ustedes sepan qué es lo que están haciendo y a qué tienen que atenerse en materia laboral. Pero además para orientar a las personas con las que van a trabajar. Entonces, ese es el sentido, digamos, que el docente le está dando a esta novedosa materia. En la anterior materia del anterior programa, esto era legislación educativa y estaba compuesto de dos partes. Una parte relacionada con temas generales y una segunda parte específicamente hablando de la ley de reforma educativa, la ley 070. Está todavía vigente porque es este gobierno, el gobierno del movimiento al socialismo, el que ha planteado. Y les recuerdo que el que ha sido gestor, el que ha estado llevando la batuta en esto ha sido el que ahora es gobernador, que era candidato para hacerse reelegir, el señor Pazzi. Hay muchas cosas de la ley que me hubiesen gustado, pero veremos en el transcurso del desarrollo de esta materia. Vamos a tocar aspectos de la ley 070. Antes de ingresar, quiero comentarles algo. En el pasado, cuando el docente que les habla era estudiante, muchos de nosotros, de condición humilde, de condición del pueblo, veíamos como gente que estaba en la carrera, antes era la carrera pedagogía, no era ciencias de la educación. Veíamos como personas que, digamos, de condición social un poco, de clase media, salían de la carrera y rápidamente tenían ubicación laboral, es decir, conseguían trabajo en ministerio de educación, instituciones. Pero había una gran cantidad de personas de condición humilde que salían y estaban buscando trabajo. En ese tiempo se ha dado la posibilidad de reclamar una ley que estaba en el Parlamento, era la ley Rubén Julio. Había sido aprobado en Senado, pero quedaba pues pendiente todavía aprobar y promulgarla. Esta ley establecía que los egresados de la carrera de educación, de pedagogía en ese tiempo, tenían posibilidades de ingresar al magisterio, es decir, como maestros, como profesores. Entonces nosotros en ese tiempo y un grupo de estudiantes hacíamos ese movimiento para que se actualice y se efectivice esa ley. Hemos luchado así, hemos hecho trámites, pero ha quedado pendiente. Luego ya hemos dejado de ser estudiantes, entonces nos hemos desvinculado con el grupo y ha quedado así. ¿Por qué les comento esto? No todos los que están en la carrera egresando, no todos van a fácilmente conseguir un trabajo, digamos, en los ministerios o instituciones. Hay mucha gente que se va a dedicar seguramente a otras cosas. Entonces, la posibilidad de ingresar al magisterio, mejor dicho, esta posibilidad de ingresar al magisterio era una opción. Entonces, esta opción estaba pendiente, se la iba a discutir, pero siempre chocábamos con la oposición del magisterio. Oposición, es decir, ellos, magisterio, sindicato del magisterio. Hace muchos años está en manos de los trotskistas.
Se dice que no gente que defiende al pueblo, nada, pero todo en contra de mucha gente que también está con ansias y tal vez en la carrera con más voluntad, con más inclinación hacia la docencia. Pero ellos se negaban a que nosotros, los de educación, ingresemos al magisterio. Siempre, hasta ahora se han opuesto. Pero ocurre que uno de nuestros docentes llega a ser ministro de educación. Y este docente, en vez de facilitar desde el puesto que estaba ocupando, facilitar las cosas para que muchos de nuestros compañeros puedan ingresar al magisterio, lo que hace es esta negativa del magisterio lo convierte en ley. O sea que con esta ley, la 070, nosotros prácticamente, o los egresados de educación, estamos fuera del magisterio. No podemos entrar. Pero los de educación pueden apoyar la reforma, claro. Es como decir, ustedes me apoyan a mí. Entonces, eso es lo de malo en la ley de 070, que a nosotros nos excluye definitivamente de esto, de poder participar en el magisterio, de trabajar en el magisterio. ¿Quiénes son los que se oponen? Los del sindicalismo del magisterio, los trotskistas. ¿Y quién los ha apoyado para que esto se los demache, digamos así? Ha sido el docente de nuestra carrera, que ha sido ministro de Educación y ahora es gobernador, el señor Pazzi. En ese tiempo, yo no estaba de docente porque estaba con un permiso. Entonces, en ese tiempo, los estudiantes y los docentes de la carrera no han dicho nada. No se han opuesto a la ley 070. Inclusive después de aprobar la ley, deberían declararlo persona no grata al docente de nuestra carrera. El señor Pazzi es docente de sociología en nuestra carrera. Pero vean ustedes, así es la política. Así es, nos olvidamos muy rápidamente y nos... Muy bien, solamente eso quería comentarles en alguna oportunidad, cuando haya alguna otra posibilidad de ampliar este tema, vamos a estar. Pero siempre espero la participación de ustedes, Muy bien, hasta aquí, a ver, alguna reacción. Yo comenté esto con docentes y me dijeron, sí, es que nosotros no podemos meternos. Claro, como docente en la comodidad de nuestro puesto, docentes viejos que tenemos ya una trayectoria y tenemos acceso a muchas fuentes, medio que no nos interesa mucho, pero ponerse en los pantalones, en los pies de estudiantes de 20 años, 25 años, que necesitan una fuente de trabajo, es diferente. Y yo les voy a comentar muy rápidamente, ya estamos cerca de las 8. Y yo estoy con mucha frecuencia en el Alto. Y camino en el Alto, camino por la Ceja. Un día en la Ceja, y ustedes conocen la Ceja, es una multitud, en la mañana gente que se aglomera para subir, para bajar, para subir a los minibuses, para bajar a la ciudad, etc. Pero hay una cantidad enorme de gente que se dedica al comercio. Las señoras vendiendo cosas, pero hay comercio, gente ambulante, que venden cositas. Un día yo esperaba movilidad y había personas que ofrecían así productos. Y uno de ellos ofrecía almanaques y con fechas conmemorativas, así bien ilustradito. Y se acerca y me ofrece. No lo he reconocido, había sido uno de mis ex estudiantes, no quiero decir ex alumnos. No lo he reconocido porque miren ustedes los años, la cantidad de personas que... Bueno, y me hace recuerdo, él me dice, usted era mi profesor, licenciado Gutiérrez. Y yo, pero no me acordaba, y me pone algunas muestras del tiempo. Me dice, ¿se acuerda usted de eso? Y he comenzado a recordar. Miren, era uno de los estudiantes que más participaba, que siempre cumplía con sus trabajos y era el más aplicado, o sea, el que tenía mayor interés. Era este estudiante. Yo pensé, y alguna vez dije, mis estudiantes, los mejores, aquellos que son, siempre van a tener ubicación, pero este era de condición humilde.
era muy humilde. Miren ustedes en el alto, después de egresar, vendiendo estas cosas. Entonces, eso duele, lastima los sentimientos. Yo me he sentido mal ese día, pero este era un buen estudiante. ¿Cómo es posible? Entonces, esto de ingresar al magisterio siempre ha sido una posibilidad, una posibilidad. Los del magisterio, el sindicalismo especialmente, compañeros trotskistas, que siempre se han opuesto, quizá ven un peligro en que nosotros les quitemos sus fuentes de trabajo. No es así. Con la participación de estudiantes de ciencias de la educación, lo que se puede hacer es mejorar inclusive su práctica. Su argumento ha sido de que nosotros somos teóricos, que no somos prácticos. Pero bien sabemos nosotros que la práctica siempre, siempre hay que enriquecerla con la teoría, cosa que no lo hacen los maestros. Bueno, pero ahora ya no quiero, pasaremos porque en algún momento voy a escuchar las reacciones de ustedes. Estamos con el segundo tema de legislación laboral y así establecen los documentos de la carrera. Según el programa, tenemos que desarrollar los conceptos de patrón, representante patronal, empresa, trabajador, empleado, condiciones de la relación del trabajo, derechos y obligaciones del trabajador y del patrón. A ver, hasta aquí quiero escuchar reacciones. Dice, Adelante. sí, buen día, licenciado, buen día, compañeros. Yo quisiera hacer un pequeño, también, ¿no? Una reflexión acerca de lo que usted ha comentado en este momento. Hay dos cosas que debemos considerar, pienso también, ¿no? Uno, primero, que la universidad es autónoma y que lamentablemente el sector del magisterio, pues, es parte del gobierno, ¿no? Es estatal. Entonces, yo creo que esos dos aspectos también tienen mucho cuidado en el sentido de que la autonomía de la universidad hace que no se involucre fácilmente el personal, bueno, los profesionales que egresan, ¿no? En este caso, al escalafón que tiene el magisterio boliviano, que también está reconocido por la ley 070. Ahora, yo entiendo que la ley 070 ya ha sido construida y ha sido trabajado desde el Congreso del año 2004 que se ha llevado en Santa Cruz, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que si bien están las restricciones, ¿no? Que está en la ley 070, pero es que somos nosotros los profesionales que nos debemos gestionar, no solamente de querer ingresar al escalafón nacional, sino hay que trabajar con las alcaldías, hay que presentar proyectos, porque nosotros en realidad estamos preparados para elaborar proyectos y de que de alguna forma nosotros a las unidades educativas ingresemos, pero como profesores de ciencias de la educación, no como profesores en aula, ¿no? De que de verdad nosotros diseñemos proyectos, no sé, todo aquello que es en cuanto a la planificación. Entonces, quien debería de verdad darnos trabajo es la alcaldía. Yo desde mi punto de vista veo eso, licenciado. Yo soy profesor, ¿ya? Pero también estoy en este campo. ¿Por qué? Porque definitivamente hay muchos profesionales que no es suficiente. Tenemos que conocer, y peor los que administran este campo, ¿no? Los directores no saben qué es administración y así están, por eso las unidades educativas están decayendo cada día más y más, si la cabeza no funciona. Entonces, yo estoy acá, ¿por qué? Porque estoy preparándome en la carrera de Ciencias de la Educación, porque necesito saber de administración, necesito conocer de verdad lo que se dice, ¿no? De nuestra carrera Ciencias de la Educación, conocer en toda su magnitud. Entonces, yo creo que por ahí hay que trabajar, licenciado, ¿no? Trabajar con las alcaldías, con las gobernaciones, y de que de alguna forma de verdad se aperture. Y eso también dice la ley, de que los profesionales, no solamente de psicología, sino de ciencias de la educación, deben ser inmersos no solamente en educación regular, ¿no? Sino en todos los niveles de educación. Ahora, si hablamos en educación regular, pues necesitamos esos profesionales, pero ¿dónde? No les van a dejar permitir ingresar al escalafón, pero Muy sí bien, Emerson. tendríamos que hacer gestión para poder que las unidades educativas, todas las unidades educativas, por lo menos tenga un profesional de carrera de ciencias de la educación y también de psicología, porque es necesario. Eso le puedo aportar, licenciado, nada más. Muy bien, Emerson.
está bien tu opinión, tu reflexión. Está bien, tú eres maestro y te felicito más bien que estás en la universidad tratando no solamente de buscar una licenciatura para ascender en tu escalafón. Te voy a hacer recuerdo, bueno, recuerdo a todos de que los maestros siempre han querido tener licenciatura. En las normales actualmente van a egresar con el nivel, con el grado de licenciatura. Pero ¿cuál es el valor que le dan, por ejemplo, a la licenciatura del Profocom? A los maestros no les sirve de nada, solamente les sirve solo para cuando hay concurso de méritos, para el puntaje. Yo te felicito porque estás en la carrera de educación y tienes esa, digamos, esa vocación de mejorar tu práctica, de mejorar tus conceptos, de mejorar muchas cosas. Yo me refiero más a esa multitud de jóvenes que van a salir de la carrera. No todos van a tener la posibilidad que tú tienes. No todos. Ahora, no todos van a ir a trabajar, por ejemplo, a la alcaldía. No todos van a ir a trabajar a la gobernación, a la prefectura. No todos van a ir a trabajar al Ministerio de Educación como técnicos. Y te comento una otra experiencia. Este era un estudiante también, muy buen estudiante, que ha tenido la posibilidad de ingresar al magisterio por cuestiones políticas, por lo que sea, pero él está en el magisterio. Lo que él me cuenta, en el magisterio ya está un buen tiempo, pero cuando tienen que hacer un informe o algún trámite que implique conocimientos de pedagogía, ciencias de la educación, ¿qué es lo que hacen? El director lo convoca a él. Vienen los profesores y dicen, vamos a hacer este informe que nos ha pedido el Ministerio de Educación. Hay que hacer. Pero ¿cómo vamos a hacer nosotros si no tenemos tiempo, nuestros alumnos? No es, que lo haga él. Él es egresado de educación, él sabe. Y me comenta este compañero que incluso él está un poco ya abusivo de que todo lo que tiene que hacer el director y demás profesores lo señalen porque él es egresado de educación de la UNCHA. Yo le decía, pero ¿y acaso los otros no son licenciados del Profocom? Sí son. Entonces, hay esta otra situación. De todas maneras, estoy de acuerdo contigo porque así dice la ley, y la ley hay que cumplirla. Pero me estoy refiriendo a toda esa gente, especialmente chicas que después de terminar la carrera, muchos se quedan en sus casas como amas de casa, muchos. Y muchos jóvenes se dedican a otras cosas. ¿Por qué no dar posibilidades? ¿Por qué no abrir esa opción? Entonces, hay esta cuestión que lastima cuando uno ve esa situación. Yo ya posiblemente me jubile, pero veo estas cosas como padre, incluso como abuelo, y realmente me da mucha pena. Muy bien. Felicidades, Emerson. Gracias, Lice, gracias, muchísimas gracias. A ver, otro que quiera opinar. Nadie. Aló, Lice, y yo puedo. Rodrigo, adelante. Buenos días, compañeros, buenos días, licenciado. Sí, justamente a mí me gustaría tal vez explicar un poco de la psicología social, de por qué no solamente el magisterio o la Federación de Profesores es como es ahora, sino también todas las federaciones o confederaciones sindicales en el país importantes, empezando desde la COP y luego también la Confederación de Campesinos, ¿no? Y la de Federación de Maestros, al menos esas tres tienen una historia que ahora se lo cuenta como una historia de lucha, ¿no? En todos los colegios, en todas las horas de clase, de las carreras de universidad. Y es muy importante reconocer su lucha, tanto de la Confederación Campesina, de la COP y de los maestros. Pero pienso que por esta misma estructura, también y es un problema del latinoamericano y del boliviano, es que nos hundimos en profundas heridas del pasado. Generalmente nos quedamos en eso, ¿no? Y esa misma psicología social que, digamos, marca a las federaciones y a los sindicatos, por ejemplo, digamos, todo boliviano está marcado por la pérdida del mar, digamos, ¿no? Y de alguna u otra forma nos sentimos incómodos con chilenos a pesar de que no nos hayan hecho nada ahora ellos, ¿no? Como ciudadanos. Yo también tengo amigos en Chile que son muy buenos, ¿no? Y no tendría por qué sentirme incómodo, ¿no? Pero esas cosas pasan y tal vez el sentido de sentirse
aún, digamos, en el trauma de la historia, puede hacer que estas personas tengan una estructura en su organización más hermética. Y es algo natural, ¿no? Cuando tú sufres algún tipo de violencia y luego alguien se quiera acercar a ti, obviamente te vas a sentir atacado y no vas a querer estar con esa persona, con cualquiera. Y eso sucede tal vez con las mujeres que son abusadas cuando son niñas y luego también tienen mucha fobia o tienen aversión a los hombres. Entonces pienso que pasa ese mismo proceso en Con un los, nivel con social. los, con los dirigentes de la COP. Bien, Sí, les comento lo último y vamos a pasar. Les comento lo último. Hace muchos años era director de carrera el señor José Subirats. Todos lo conocían en ese tiempo como Pepe Subirats. Ahora es una persona mayor. Ese señor escribía, era un intelectual, bueno, es un intelectual. Escribía artículos en la prensa, con sus características. En ese tiempo, cuando había muy buena relación de la universidad con la central obrera, tiempos de movilización, a él le habíamos planteado de que ahora que las cosas estaban bien con la COP y demás, ¿por qué no hablar con la COP para que se dé esta posibilidad, esta opción? Vamos a cambiar el programa, vamos a cambiar, vamos a adecuar, vamos a adecuar. Desde ese tiempo, desde hace mucho tiempo ya se habla de esto. Y quiero recordarles que esto de la formación docente son dos países en Latinoamérica que todavía están con el sistema normalista, que es una especie de prolongación del colegio normalista. En casi todas las universidades, la formación de los docentes se da en las universidades. Y recordarle aquí al compañero y a todos que la compañera esta del magisterio, la Vilma Plata, no ha estudiado aquí en la normal, ella ha estudiado en la Argentina en un instituto pedagógico. Y luego ha venido aquí y ha validado su título, por supuesto, por esto de su orientación política, muy fácilmente. Entonces, en las universidades de otros países, los maestros se forman en las universidades, no en las normales. Eso ya, el normalismo viene pues desde el siglo pasado, es una cosa que han superado ya muchos países. Bueno, pero en ese tiempo, cuando les decía el señor Subirats era director, le pedimos que plantee, y él planteó a la Central Obrera Boliviana esta posibilidad. ¿Qué le dijeron? Hermano, no te metes en esas cosas, los del magisterio. Los mismos que decían estar al lado de la universidad, finalmente, bueno, eso debe ser parte del trauma que dice Rodrigo. Bueno, nos estamos saliendo del tema y estamos hablando de otras cosas que tal vez muchas chicas digan, pero eso que nos interesa. Vamos a volver al tema y les agradezco la participación. Participen si alguien tiene alguna duda, alguna cosa que quiera decir ahora, participen. Vamos a pasar porque ya estamos. Entonces, volviendo al tema. Estos son, de acuerdo al programa, los temas que debemos tocar. Pero antes de hablar del patrón, antes de hablar del trabajador, nosotros que estamos en educación, antes de hablar de pedagogía, tenemos que hablar de los sujetos con los cuales vamos a trabajar. En este caso, en laboral, tenemos que hablar pues de estos sujetos que son personas. El trabajador es una persona, el patrón es otra persona. Entonces, ambos tienen derechos y obligaciones. Ahora, de acuerdo a nuestras normas, de acuerdo a de acuerdo a la ley, de acuerdo a todo lo que está establecido, hay dos clases de personas. O sea, las normas se conocen dos clases de personas. Personas individuales y personas colectivas. ¿Quiénes son personas individuales? Personas naturales, personas físicas, personas real, individual. Ustedes, cada uno, son personas naturales, individuales, físicas. Entonces, cuando hablamos de personas, estamos hablando del ser humano, de la persona natural o física, porque más adelante vamos a hablar de la persona colectiva. La universidad, me adelanto, la universidad es una persona colectiva. Pero la universidad es una institución, no es una persona, es una persona.
podemos nosotros querellarnos, o sea, podemos entablarle una demanda judicial a la universidad, pero ¿quién? A su representante. La universidad tiene su representante. Le hacemos un juicio a la universidad y el que nos va a responder es el rector en representación de la universidad. Tiene que acreditar su personería. Entonces, dos clases de personas, individual y colectiva. Ustedes, personas individuales. Persona natural, se dice, persona física, persona real. No se olvide. ¿Quiénes son el ser humano? Hombre o mujer. Hombre y o mujer. Que tiene existencia real. Ustedes, que se los ve, que se los puede tocar, visible. Pero además que tiene la facultad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Estamos en educación y estamos en laboral. Vamos a hablar de los trabajadores. Son personas de existencia real, visible. Ahora, estas personas como trabajadores tienen pues derechos y tienen obligaciones. Pero además tienen la facultad de contraer obligaciones. Aquí les voy a poner un ejemplo de derechos, muchos derechos. Tengo derechos, dicen, no hay derecho. Estamos hablando de que nosotros tenemos una facultad. Pero también podemos adquirir obligaciones, no solamente las que nos señala la ley. Todo hombre tiene estos derechos. Nosotros podemos, por ejemplo, podemos prestarnos dinero de alguna persona. En ese momento adquirimos derechos. El dinero que nos está dando nos da la posibilidad de ejercitar derechos, pero desde ese momento del préstamo estamos adquiriendo, pues estamos contrayendo una obligación de en un determinado tiempo devolver el dinero que nos hemos prestado. Contraer obligaciones. Si me dicen ejemplo de la juventud, en el matrimonio, una persona al contraer matrimonio contrae obligaciones. Obligaciones de la familia, obligaciones con la pareja, obligaciones. Antes no los tenía, ahora ya los tiene. Entonces, persona individual. ¿Desde cuándo esta persona física, real, el ser humano, desde cuándo se considera que es persona? Yo lanzaría esta pregunta y, bueno, ¿para qué? Estamos ya avanzando. Entonces, mejor. Se considera persona desde el momento del nacimiento. Desde el momento. Desde ese momento es persona, sí, es persona porque ya se lo ve, es física. Pero para cuestiones legales, comienza a considerarse persona desde el momento de la concepción. Desde el momento de la concepción. Pero cuando se dice a esta persona, pero no lo vemos claro, persona cuando se separa completamente el claustro materno, desde el momento del nacimiento. El nacimiento puede ser pues natural, quirúrgico, etc. No se olviden, para cuestiones legales, persona desde el momento de la concepción. Concepción. Por eso es que está penado, el aborto. Por eso está penado el aborto, está en discusión. El otro día era Día de la Mujer. Ha habido un grupo de señoras que ha ido al palacio a protestar porque quieren que se liberalice la práctica del aborto. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué quieren liberalizar? Porque dicen es una restricción al derecho que tienen las mujeres, dice, de señalar ellos en qué momento se consume. Bueno, hay muchas cosas más. Al que está por nacer, o sea, al que está todavía en el vientre de una persona, se les reconocen derechos, por ejemplo, derechos hereditarios. Y la ley establece una protección civil a esos derechos. Ahora, esto lo planteamos en clases, pues, como una especie de conversación. Una persona puede dejar su herencia o puede señalar su herencia a una persona que no ha nacido, que todavía no se tiene la existencia física visible, está todavía en la barriga de otra persona. Se puede, la ley permite. Inclusive se le puede asegurar una existencia
podríamos decir, una existencia adecuada. Se puede señalar un monto de dinero para el nacimiento, para su desarrollo, para su educación. Hay mucha gente que hace esto. El día de ayer o anteayer, no sé, ustedes que están en internet me han comentado esto, había a nivel internacional una entrevista que le han hecho al príncipe de Inglaterra, que tiene una esposa muy bonita y que la que le entrevistó es una norteamericana y le preguntó sobre su hijo y la seguridad que le iban a dar a su hijo. Tiene que ver con esto de que al que está por nacer, la ley reconoce derechos, y uno de ellos los derechos. El juez protege y toma providencias para proteger la existencia del no nacido. ¿Qué significa? Hay una persona que denuncia ante las autoridades de que hay otra persona que está en estado de gestación, está embarazada y que está realizando algunas actividades que le van a provocar aborto y lo está haciendo en forma intencional para provocarse un aborto, entonces puede solicitar de la autoridad que se le nombre a una persona que esté al cuidado. Legalmente existe eso y se llama curador ventis. Bueno, esto es parte, digamos, de la bibliografía relacionada con las personas. A ver, hasta aquí. Reacciones. Estamos a 8:20. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen las chicas? A ver. Joseph. No está. Adrián. María Condori. José Abadía. Nadie. Todos han entrado al internet y se han ido después. Lo que voy a hacer es tomar mis papeles y voy a comenzar a llamar esto. ¿Nadie? Aliaga Machaca Leonardo. Apasa Canaviri Alejo. Apasa Condori Juana Isabel. Presente, licenciado. Aruquipa Siñani Elizabeth. Presente, licenciado. Calizaya León. Calizaya Calle Noemí. Presente, licenciado. Choque Alinas Ángela. Presente, licenciado. Condori Escobar. Presente, licenciado. Cruz Paco. Presente, licenciado. Galvez López. González Falón. Presente, licenciado. González. Presente, licenciado González. Herrera Janco. Presente, Herrera. Juan Pachoque. Huanca Limachi Germán. Huanca Paredes Álvaro Yasmín. Presente, licenciado Yasmani. Mamani García Ronald. Presente, licenciado. Mamani Yufra Alan. Presente, Maita licenciado. Victoria Marta. Presente, licenciado. Maita Valeriano Josep. Presente, Pasa licenciado. Coronado Adrián. Presente, licenciado. Quispe Espinosa Alejandra. Quispe Fernández Wilmer. Presente, licenciado. Quispe Rodríguez Eric. Presente, licenciado. Presente, Quispe Rodríguez. Presente, licenciado. Un Quispe momentito, ¿qué Espinosa. pasa? Estoy en Quispe Rodríguez Eric. Suñagua, Aruquipa. Presente, Suñagua. Tarqui Pérez. Presente, Tarqui. Sí, estoy. Picona. A ver, Tarqui Pérez, ¿cuántos son? Presente, licenciado. Presente aquí. Tarqui Yo Pérez. te he dicho, sí estoy. Picona Camargo. Muy Presente, bien. licenciado. Patsy Condori Alfredo. Presente, Lic. Mamani Quispe Dorian. No está. Muy bien. A ver, Dice, aquí tengo una lista de presentes, pero cuando pregunto nadie responde. dice, Sí, dime.
Emerson, dice, estoy presente. ¿Y Tengo por qué problemas de señal, dice, por favor. tienes problemas de señal? Entonces, ¿cómo estás captando entonces esta Ah, lección? estoy ahorita me he conectado ya con mis datos, estoy con Wi-Fi y se va a veces la señal, dice, por favor. Y cuando hablamos de personas, ¿qué vas a decir cuando preguntes sobre personas? Va a disculpar, dice, por favor, gracias. Aliaga Machaca Leonardo. Apasa Canaviri Alejo. Presente, dice, presente. Apasa tú eres, ¿no? Sí, dice. Ya, a ver. Gracias. Cruz Paco José. Presente, licenciado. A ver, ¿qué opinas sobre lo que hemos avanzado sobre esto de la persona? Bueno, no estás, pues no estás presente. Galvez López Ana Milagros. Presente, licenciado. A ver, ¿qué hemos avanzado? Hemos avanzado acerca de la persona individual, el ser individual, el ser humano y también las personas las agrupaciones en sí, como la universidad. Y bueno, que ambos tienen derechos desde el nacimiento y que desde la concepción hasta en sí, y vamos a tocar posteriormente a lo que he visto hasta la muerte. Y bueno, la vida como un derecho, ¿no? Y estábamos hablando también acerca del aborto, recordando hace unos días atrás que era Día Internacional de la Mujer, y bueno, acerca también por eso por el momento, licenciado, me recuerdo. Muy bien, González Falón, ¿estás? Presente, licenciado. Interesante. ¿Qué te parece interesante? Todo. Todo. Bueno, Porque yo no estaba. desde el punto de vista, yo creo que la condicionan, ¿no?, al ser humano desde que nace, cuando ya los papás le meten a una religión o cuando, bueno, más que todo en esa parte, ¿no? Cuando le meten a una religión, yo creo que debería ser el humano ver, analizar más allá, cuando ya tenga uso de razón, pensar a dónde se va a ir, ¿no? Ya, una Pero cosita. cuando ya Oye, somos niños, Milton, te voy a cortar porque estás hablando de otras cosas. Hasta Sí. ahorita hemos hablado de la persona individual, la persona de existencia real, física, de ustedes. ¿Y desde qué momento se considera que es persona? Hemos dicho desde el nacimiento. Pero para cuestiones legales, se considera ya una persona desde el momento de la concepción. Ahora, ustedes saben en qué momento se produce la concepción. Muy bien, pero estamos alargándonos en algo que continuamos. Voy a seguir preguntando, así que entonces pasaremos ahora. Ahora, ¿qué es la muerte? Porque una persona nace, se desarrolla y demás, pero también llega un momento en el que deja de existir. Entonces, aquí tenemos que la muerte es la cesación de los fenómenos fisiológicos fundamentales. Entonces, la muerte nada más es que una persona deja de tener respiración, deja de tener circulación, deja de tener movimiento. ¿Qué significa esto? Significa que muchos fenómenos fisiológicos de esta persona han dejado de funcionar, han cesado en su funcionamiento. Esa es la muerte. Voy a preguntar, ¿qué es la muerte? Es la cesación de fenómenos fisiológicos fundamentales como la respiración, el movimiento, la circulación. Ahora, con la muerte de una persona, con la muerte de un trabajador, nacen relaciones jurídicas. Con la muerte de una persona se abre la sucesión hereditaria. Esta persona tenía algunos bienes, siempre tienen bienes. ¿A quiénes va a dejar? ¿Quiénes son sus herederos? La esposa, los hijos. Con la muerte de una persona se disuelve el matrimonio. Desde ese momento la otra parte ya no queda como esposa o como esposo, sino como viuda o viudo. Las deudas de la persona que muere
pasan, las deudas del que ha muerto pasan a sus herederos. Con la muerte de una persona termina la autoridad paterna o materna, si es mujer. No se olviden, pregunta de examen, la muerte, la vida y la muerte. Ahora, ¿existe muerte civil en nuestra Constitución? No. Pérdida de personalidad no existe, pero sí existe para la religión, bueno, para algunas religiones, entre ellas la religión católica, no está en sus códigos canónicos. Aquí abajito tengo otra, muerte presunta. ¿Qué es esto de muerte presunta? Cuando una persona se pierde, desaparece por mucho tiempo, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los familiares? Eternamente van a, perdón la terminología, se ha perdido una persona, ha desaparecido. ¿Lo van a esperar hasta que aparezca esta persona? Muy bien, por cuestiones sentimentales, sí, hasta que aparezca su cadáver. Pero muerte presunta puede ser que aparezca en 10 años, en 5 años, en 10, en 15, en 20. Puede aparecer esa persona. Esto da para argumentos de novelas. Hay muchas novelas donde el protagonista se pierde y deja a una hermosa niña ahí esperándola hasta que es viejita. Y cuando es viejita aparece. Pero eso es solamente para la cuestión de las novelas. Cuando una persona se pierde, y se pierde un buen tiempo, mediante un trámite, un trabajador se ha perdido, se lo busca, su patrón lo busca, sus familiares lo buscan, mediante un trámite se lo declara muerto a esta persona, pero tiene que ser un trámite judicial, que además hay que probar que ha desaparecido el individuo y que no se tiene noticias de él por mucho tiempo. Ahora la pregunta es, ¿por cuánto tiempo? La ley señala como 5 años. Después de 5 años que se ha perdido una persona, se puede iniciar el trámite. ¿Se imaginan ustedes que el trabajador se haya perdido? Trabajaba y ha quedado. ¿En qué queda la situación de la esposa, de los hijos? Entonces, se lo declara muerto y la persona, la esposa, puede tramitar sus beneficios sociales, los beneficios que generan una persona que ha trabajado años y que fallece. La situación de los hijos. Ahora estamos viendo esto de las aseguradoras. Muy bien, hasta aquí. Voy a preguntar a los que faltan. Ezera Hanco, Hualpa Choque Oroja. Presente, doctor. ¿Quién es? ¿Quién eres? Herrera. Ezera Hanco, ¿qué te parece hasta aquí? Bien, licenciado, las definiciones de muerte que nos ha dado, los tipos de muerte también hay. ¿Qué es la muerte, Ezera Hanco? Es el deceso de una persona. Sí, pero ¿cómo va? Eso lo dice cualquier persona de la calle. ¿Qué es la muerte? Es que ha fallecido, es el deceso. Ya según el concepto que nos dio, es la cesación de fenómenos fisiológicos fundamentales, como la respiración, la circulación sanguínea, los movimientos de la persona. Muy bien. Hualpa, Choque Ologia. Sí, licenciado. ¿Qué es una muerte presunta? La muerte presunta va más que todo con lo que por ejemplo, estábamos hablando acerca de en sí queda declarada por la autoridad competente, eso es lo que ¿Pero qué significa muerte presunta? el individuo ha desaparecido. Estás mal. Huanca Paredes Álvaro Yasmani. No está. Mamani Yuhra Oscar. Mamani Yuhra Alan. Oscar.
Sí, licenciado. Bueno, ya estamos con falta. A ver, ¿qué es la muerte? Es la cesación fisiológica de las condiciones fundamentales en cuanto a la respiración, los movimientos fisiológicos que el humano tiene y más que todo hace hincapié en este punto del cuando una persona deja de respirar y más que todo es cuando la persona ya deja de tener los derechos, es más que todo durante su existencia. Muy bien. A ver, Maita Valeriano Josep, Sí, licenciado. ¿cómo se puede saber que una persona está muerta? Tú estás en la calle y hay una persona que está en el piso tendida ahí. ¿Cómo se puede saber que esta persona ha fallecido, está muerta? Ya. Yo creo que primero deberíamos verificar los signos vitales. Entonces, yo creo que a un nivel médico se ve pues la falta de respiración, la circulación, quizá la palidez conforme va pasando el tiempo, ¿no? Deja de moverse Muy bien, y muy bien. eso. Pero lo que tú has dicho está en relación con el concepto. Es la cesación de los fenómenos físicos biológicos fundamentales como la respiración, la circulación, el movimiento. Si una persona está tendida en el piso, no tiene movimiento, lo primero que hacemos, y eso lo hace la mayor parte, bueno, ahora ya tiene mucho más cuidado por esto de... Pero le iban a tocar pues aquí en el cuello, en la parte del cuello, para ver si estaba esa persona todavía con latidos. Ustedes saben que hay una vena muy grande y muy importante a la altura del costado del cuello de todas las personas, y ahí se puede comprobar que tiene latidos. Algunos le acercan un espejito a la boca o a la nariz para ver si tiene todavía respiración. Entonces, es la cesación de fenómenos fisiológicos básicos, fundamentales de toda persona, como la respiración, la circulación, el movimiento. Miren, estamos hablando de la muerte y como somos estudiantes, si nos preguntan qué es la muerte de un trabajador, no vamos a decir que ha fallecido. Eso lo dice cualquiera. Ustedes son estudiantes. Muy bien. ¿Y qué es la muerte presunta? A ver, Quispe Espinosa Alejandra. No está. Quispe Rodríguez Eric Helmund. Tampoco. Licenciado, buen día. Estoy aquí, estoy aquí. A ver. Hola. Sí, ¿qué es la muerte Licenciado, presunta? buen día. Es Buen una día. declaración, una declaración de fallecimiento dentro de una situación jurídica. No te entiendo. Cuando se le declara fallecida a una persona ¿cómo lo explico ahora? La declaración de fallecimiento era una situación jurídica, una declaración judicial que presume un fallecimiento de una persona al no haberse encontrado su cadáver, como estaba explicando hace un momento, dando el ejemplo de que puede desaparecer una persona y se tiene que esperar 5 años para recibir los beneficios. Bien. Pero la idea de muerte presunta es cuando una persona desaparece, se lo busca, no se lo encuentra. Estoy dando no tanto el concepto, la idea de que una persona desaparece. Miren, en la prensa, en la televisión, con el tiempo muchas de ellas seguramente las van a declarar como fallecidas. Entonces, tienen que cumplir ciertos requisitos jurídicos para que esta persona sea declarada persona fallecida. Como estamos en laboral, el ejemplo es de los trabajadores. Un trabajador se pierde o una trabajadora, entonces hay pues familiares que están detrás de esta persona. Estas personas se preocupan y la buscan, no la encuentran, pero el trabajador tiene
años de servicio, tiene bienes, tiene un patrimonio que no puede quedar en forma incierta, así, esperando a que aparezca la persona. Todo eso tiene que definirse entonces, y es una autoridad judicial la que señala la muerte presunta. Muy bien, pasaremos. La última parte estaba muerte de varias personas a la vez. Este es un problema de tipo judicial, hasta policial. Hay un accidente y mueren varias personas. En el caso de que muera toda una familia, ¿cómo se determina quién ha muerto primero? Primero ha muerto el niño porque era chiquitito. Muy bien. Primero ha muerto, después la esposa, después. Tiene efectos jurídicos porque que tiene bienes. A su muerte ha debido dejar todos sus bienes a su hijo que ha muerto después. Y a sus hijos que han muerto después. Y finalmente a los otros hijos que no estaban en el vehículo. Bien, para determinar la sucesión, es bien importante en una fábrica se produce un incendio, mueren muchas personas, ¿cómo se puede determinar muerto primero? Entonces este es un problema que tiene que ver con el aspecto judicial. Ahora en la policía hay especialistas que están estudiando esta situación. Muy bien, pasaremos. 8:40, tenemos buen tiempo todavía. Ustedes son personas individuales, nosotros somos personas individuales, pero en la sociedad existen pues personas colectivas. Se llaman personas civiles, personas morales, personas ficticias, persona abstracta, persona social, colectiva, persona artificial, muchos nombres para las personas colectivas. No es nada más que las instituciones. Ahora hay instituciones civiles y hay instituciones, vamos a decir, civiles, comerciales y políticas. La historia de cuándo aparecen las personas colectivas lo encontramos en el derecho humano, en la República, en el derecho canónico, los hospitales, los monasterios, personas colectivas. Muy bien, ¿cuáles son los elementos de una persona colectiva? Está conformada, persona colectiva, es formada por personas físicas que tienen un patrimonio. Está conformada por personas que tienen un fin, un objetivo, pero ese objetivo tiene que ser lícito. Y finalmente tienen que tener un reconocimiento legal. Las personas colectivas, para ser consideradas así como personas colectivas, tienen que realizar pues un trámite hasta obtener una personería legal. Ese es un trámite de tipo jurídico administrativo. La universidad es una persona colectiva, persona jurídica, una persona, como hemos dicho antes, ¿no? Abstracta, ficticia. No tiene pues una existencia, no tiene una representación como las personas individuales. Los podemos agarrar, los podemos detener. Ayer en los noticiosos había una señora que decía, había ido a votar otra persona, había ido a emitir su voto, y en ese momento lo hemos capturado, y yo la he casado a esta persona. Claro, es una persona individual. En este otro caso, persona colectiva, no se la puede pues agarrar, pero que tiene existencia física, por ejemplo, la universidad, sus edificios, su infraestructura, sus movilidades, todo eso constituye el patrimonio de la persona colectiva. Por lo tanto, está constituida por entidades, personas que se forman para realizar fines colectivos permanentes. La persona colectiva es titular de derechos, pero también es titular de obligaciones, como las personas naturales. Tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Ahora, pueden ser de carácter público o privado. Personas de carácter público, el Estado es una persona.
No crean que no le inicio un proceso al Estado. Hay muchos, especialmente últimamente los políticos han iniciado procesos contra el Estado. Las municipalidades, las gobernaciones, las prefecturas, la universidad, son personas colectivas de carácter público. Pero también existen las personas colectivas de carácter privado. Las que perciben, las que persiguen además fines de lucro y otras que no persiguen fines de lucro. Antes la universidad era una institución que no perseguía fines de lucro. Últimamente se ha vuelto muy comercializador. Personas colectivas civiles, que realizan actos no comerciales, y personas civiles comerciales que realizan actos de comercio. Ambos están bajo las normas del Código Civil y las normas del Código de Comercio. Las personas que no persiguen fines de lucro, las asociaciones, las fundaciones, nosotros tenemos una asociación de profesionales en ciencias de la educación, no sabemos qué es lo que hacen. Es que el que está lucrando es el que maneja la asociación de fútbol, la federación de fútbol, instituciones que en sus documentos de constitución señalan que no persiguen fines de lucro, pero que en los hechos se han convertido en negocios, especialmente estamos viendo en el deporte. Muy bien, a ver, hasta aquí. Voy a seguir llamando, a ver. Mamani Quispe Dorian Javier. Bueno, aunque no me gusta esto de por lista, estamos retrocediendo. A ver, participación voluntaria. Licenciada, yo tengo una consulta. Relacionado con el tema. Quizás, creo que sí, porque quería saber en caso de la muerte colectiva, cómo se trata eso, porque eh, ha habido, por ejemplo, esa muerte de una familia entera, así en un accidente, entonces, ¿cómo se ve si hay una sociedad colectiva, no? Ya. A ver, cuando por detrás del fallecimiento, de la muerte de muchas personas de una misma familia, cuando no hay bienes en litigio, no hay personas que están detrás de los bienes, entonces la familia lo que hace es enterrarlos y dar por bien hecho todo. Han fallecido, que estén en la gracia o en el cielo, con Dios, etc. El problema es cuando muere una familia que son propietarios de empresas y tienen bienes. Detrás de estas personas hay familiares que dicen pues tener derechos. ¿Qué pasa si el hermano del que ha fallecido su esposa y sus hijos? No tiene más descendencia, digamos. Los que han fallecido no tienen más. El hermano puede ir a reclamar los bienes que ha dejado esta familia. Entonces ahí comienza ya el problema de quién es el que ha muerto primero, ¿no? Si ha muerto la esposa ha heredado al esposo, por lo tanto los familiares de la esposa pueden reclamar. Los familiares del esposo que ha muerto después, ahí está la importancia de determinar quién ha fallecido primero. Y es un problema que tiene que ver inclusive con ¿cómo se llama esta técnica? Ahora tenemos el IDIF. Es una institución que está a cargo de médicos forenses que son los que tienen que hacer, a través de sus estudios de autopsia y demás, determinar quiénes son los que han fallecido primero. Es una situación muy delicada. Ahí están jugándose incluso con sentimientos de las personas, ¿no? Porque la muerte de una persona hiere, deja heridas a mucha gente, los familiares. Ahí aparecen inclusive los oportunistas, que hay gente que nunca va a visitar a sus familiares y en ese momento cuando muere aparecen, ¿no? Muy bien. Otra participación. El licenciado
Dime, Ana. Quería consultarle si también las deudas se heredan. Se heredan, Ana. Hay una persona, hay un trabajador que trabajaba en una empresa, pero que los fines de semana tenía su pequeño taller o su pequeña empresa en su casa, y para esta empresa se presta dinero de un banco. Después de fallecido, el banco comienza a cobrar esa deuda del préstamo a los familiares. ¿Quién está en primer lugar? La esposa. Y si esta persona era viudo, los hijos. Así que eso es lo de malo a veces, ¿no? Hay papás que no avisan a sus hijos y después los hijos se enteran de que había tenido muchas deudas. Pero la ley es sabia, ha previsto para estos casos, hay un tiempo que otorga a los herederos para que renuncien a la herencia. Cuando una persona renuncia a la herencia, está renunciando no solamente a los activos, o sea, a lo que deja, sino también a las deudas. Se llama renuncia a la herencia y hay un tiempo. Tiene que manifestar la persona ante el juez que está renunciando a la herencia. Por ahí aparecen pues un montón de deudores. Vamos a suponer que el papá deja una casa que cuesta $100,000, digamos. Y aparecen las deudas que son más de 200,000. ¿Qué va a hacer el hijo? Va a tener la casa, pero va a tener que pagar 200,000. Entonces es un mal negocio. Prefiere renunciar a la herencia y los deja colgados a los deudores. Cuando una persona muere súbitamente, a veces aparecen deudores anónimos. Muy bien, Ana Milagros, ya sabes. No solamente se debe a la casa, sino también, no solamente se debe el auto, sino también las deudas. Si ese auto ha tenido, o esa movilidad ha tenido un accidente y ha dejado personas, bueno, todas las deudas heredan la esposa, los hijos, los que reclaman herencia. A ver, otro más. Analicen, tengo una consulta más. Con el caso relacionado con la materia. Es relativo, le quería consultar esto de la personalidad jurídica, Ya. si es algo solamente de instituciones o es un derecho civil también privado, ¿no? Nosotros como personas individuales nacemos con derechos y con obligaciones, pero además tenemos atributos y uno de ellos es la personalidad. Personas somos, pero tú puedes decir, pero todos tenemos personalidad. Sí. Una cosa es la personalidad esta de que individual, por la que nos conocen. Ese tipo es alegre, ese tipo es así, es jovial, etc. Pero otra cosa es la personalidad jurídica. Esa es una aptitud legal que la ley no se conoce. Te pongo un ejemplo. Personalidad jurídica. Un niño de 10 años puede realizar un contrato de compra y venta. No lo puede hacer porque ese niño no tiene la aptitud legal, no tiene la personalidad jurídica para realizar negocios jurídicos. Un niño puede ir a votar a los 12 años, yo quiero que lo elijan de alcalde a tal persona, no puede, porque no les reconoce ese derecho, no tiene todavía personalidad jurídica. En nuestro país, a partir de los 18 años, recién puede realizar ciertos negocios jurídicos, entre comillas negocios, ciertas actividades, podríamos decir, ciertas actividades jurídicas. Por ejemplo, un joven de 14, de 13 años, muy desarrollado, y una niña de 12 años muy desarrollado, ¿pueden contraer matrimonio? No pueden. Necesitan el aval, si es que han cometido algunos errores y es irremediable, necesitan el aval de los tutores, de los padres, etc. Entonces hay cosas que no pueden hacer, pero tienen personalidad por ser personas naturales. En cambio, las personas colectivas, su personalidad nace el momento en que se extiende este documento, el documento de nacimiento, que se llama personería jurídica. Desde ese momento ya puedes realizar pues, ciertas actividades que tienen que estar señaladas en la personalidad. Es un documento que uno tramita
Una institución, un grupo de personas tramitan y en sus estatutos, ahí está, en sus reglamentos están qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. Y la institución que otorga esta personalidad jurídica los examina, los revisa. Por eso se clasifican en personerías jurídicas para instituciones que persiguen fines de lucro y personas colectivas que no persiguen fines de lucro. ¿Qué te parece, Rodrigo? A ver, otra pregunta. Gracias, Licen. Pero si no está claro, me vuelves a preguntar. Por ahí yo me extiendo en otras cosas. No, estaba perfecto. Ya tengo la base y con eso yo creo que ya vamos a ir viendo más. Muy bien. Alguna vez yo les comenté a las compañeras egresadas que formen grupos de chicas así, junten un pequeño capital y abran instituciones educativas. Por ejemplo, esto de apoyo psicopedagógico a niños y a niñas. Pero eso hace tiempo. Con esto de la pandemia, podrían incluso agruparse para dar apoyo educativo, psicopedagógico, a niños que tienen problemas ahora con esto del internet y demás. Como estamos en un estado liberal, neoliberal, entonces todas estas posiciones se puede hacer. Y en este tiempo están dando apoyo porque consideran que son a estas personas los que son innovadores. Hay un nombrecito que les han puesto, ¿no? Hay una parejita que ha puesto un kiosco de venta de hot dogs, pero no son hot dogs así los que venden en las esquinas. Son hot dogs de colores y con sabores a frutas. ¿Cómo se llaman a estos? Innovadores, poseedores, pequeños empresarios. Emprendedores, licenciado. Emprendedores, exactamente. Esa es la palabra correcta. Entonces, en este tiempo, 3, 4 chicas, una de ellas que ponga una salita, consiguen unos aparatos de unos computadores y comienzan a generar, digamos, propaganda a través del internet, del WhatsApp, de muchas de estas formas de comunicación y mostrando qué servicios pueden otorgar. Muy bien. Otra pregunta relacionada con persona natural, física y colectiva. ¿Nada? Ya nos vamos a ir. A ver, yo les hago una pregunta a ustedes. Bueno, no tanto pregunta, sino que el papá de ustedes, de cualquiera, puede iniciarle un proceso judicial a la universidad, un proceso por incumplimiento, digamos, incumplimiento de las promesas establecidas en sus documentos como la formación. ¿Podría o no podría? Ustedes podrían preguntarme. Sí, adelante. Sí, Emerson, desde mi punto de vista, y bueno, también lo que las normas nos exige la Constitución Política del Estado, nosotros, a partir de somos mayor de edad, ¿no? Entonces, yo pienso que hasta ese momento el padre, bueno, antes de que cumplamos los 18 años, el padre es responsable en su plenitud, como dice la ley de Código Niña, Adolescente 348, ¿no? Hasta ahí sí, el padre puede seguir algún proceso, ¿no? Es como el padre tutor o tutora, ¿no? Responsable directo. Pero ya cuando alcanzamos los 18 años, como que ya el padre ya no es tan responsable del hijo, ¿no? De seguir esos procesos como usted indica. Pero sí, también la ley indica que los padres tienen que aún, a pesar de que hayan cumplido esos 18 años, puedan, digamos, aún seguir apoyando en los estudios. Entonces, en alguna medida podría, pero no en su plenitud, porque ya nosotros somos los directos responsables de nuestra formación. Entonces, no sería en su plenitud, de que sí intervendría en alguna medida, porque el padre es el que va a seguir dándole, es inversión, usted sabe. Entonces, de alguna forma podría intervenir, pero no en su plenitud. Muy bien, Emerson. Solamente quiero hacerles recordar una cosa. Nosotros nos llevamos así en nuestras actividades cotidianas, en nuestra forma de vivir, no solamente nos llevamos, pero nos guiamos por normas escritas.
Por ejemplo, esto de la mayoría de edad, la habilitación para realizar ciertas actividades jurídicas civiles, por ejemplo. No solamente, sino también nos llevamos por usos y costumbres. Y aquí les pongo un ejemplo. Hay una señora que dice que se me ha perdido mi guaguita. ¿Cómo se llama tu guaguita? Se llama Hilda. Muy bien, vamos a buscarla a esta niña. ¿Qué edad tiene? Mi guaguita tiene 30 y tantos años. Entonces nos damos cuenta que no había sido tan guaguita, pues es una persona ya mayor. Pero por costumbre, nuestros papás, por usos y costumbres de nosotros, miren, en otros países, especialmente aquellos países europeos y la referencia Norteamérica, los hijos se emancipan a los 18 años, 20 años, se van a vivir con su pareja, van a la universidad y están compartiendo habitación con su pareja. Salen profesionales, pero han vivido todo ese tiempo con su pareja y después salen, se separan, cada uno busca. Eso no está pues visto bien en nuestra sociedad. Todavía somos muy apegados a los hijos y los hijos son muy apegados a los padres. Grandotes ahí llorando, pidiendo la ayuda de su papá. ¿Por qué? Porque así hemos vivido y eso es parte de nuestra cultura. No se olviden, somos muy apegados a la familia, al papá, a la mamá. Hay gente que no lo tiene, pero por eso hay que... Muy bien, nos estamos yendo a otro tema. Los felicito a los que participan. Participen. Lo peor que podemos hacer es lo que he hecho hoy día, es llamar por lista y pedir participación. Participen. Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto. Tenemos todavía, antes de entrar al tema, la anterior clase, la anterior sesión, les dije que cómprense la Ley General del Trabajo. Hay un texto donde están incluidas estas tres, el 1, el 2 y el 3, la Ley General del Trabajo, su decreto reglamentario y el Código Procesal. A ustedes no les va a servir mucho el Código Procesal, pero la ley, consíganse la ley. En el artículo 2 de la Ley General del Trabajo ya van a encontrar ustedes la definición. Reitero, la definición de quién es el trabajador y quién es el patrón. Y hay una diferencia entre trabajador y empleado. Muy bien. Ya estamos comenzando a leer la Ley General del Trabajo. Todo lo que estamos hablando, esto del Código Civil, algunos momentos vamos a hablar del Código Penal, se está hablando en función a las normas, no se olvide. Muy bien, ahora sí nos despedimos, ha sido un gusto. No hay tareas para la próxima semana, pero tienen ustedes la obligación de tener ese texto y comenzar a hojear. Y de ahí van a surgir las preguntas. Todo está relacionado con las futuras o las actividades actuales de ustedes, actuales laborales. Muy bien. ¿Qué más? Goodbye. Hasta luego, licenciado, que le vaya bien, gracias. Arrivederci o arrivederci. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.